Gracias por acompañarnos. Hola, bienvenido. Estamos por comenzar, así que quédate con nosotros. Hoy Dios tiene un mensaje especial para tu vida. Un mensaje que traerá esperanza, fuerza y dirección. Gracias por conectarte. Eres parte de esta familia y nos alegra que estés aquí. Prepara tu corazón y tu mente para recibir su palabra. Que sé que es un esfuerzo que hacen, ¿verdad? Pero sí, un gran esfuerzo, pero bueno, así es el Señor. Mayormente hoy que están las donas cuesta más pasar. Estamos en vivo, Dios les bendiga. Somos el Templo Cristiano de las Asambleas de Dios. Cuando quiera visitarnos, aquí hay un lugar para usted. Somos una familia en la fe que con gozo le cantamos, le servimos al Señor. Así es de que si los ve demasiado alegres, es que ya son así, hermano, ya son así esta gente, ¿verdad? Así es de que, y usted que es de modo calmadito, pues Dios lo bendiga también. Cada uno tiene su carácter y su forma de adorar, pero creo que todos estamos conscientes que lo hacemos para el mismo Dios. Así es de que, bienvenidos hermanos todos, le damos esa ofrenda de palmas al Señor y nos preparamos para predicar la palabra del Señor. Efesios 2:10. Está de pie si gusta. La última vez, la antepenúltima. La otra, cuando lo pongamos de pie, es porque usted se va a ir de este lugar. Solo los que se van a ir sentados que... Vamos a la palabra. Efesios capítulo 2 versículo 10 dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo. ¿Para qué, hermanos? Para buenas obras, las cuales Dios preparó. Quiero que se grabe esta palabra. Las cuales Dios preparó, ¿cómo dice? De antemano, para que anduviésemos. Una vez más, todo lo leemos, dice, porque amén. Carlito, para participar, dijo la última frase, pero ya lo habían dejado todo. Tengan la bondad de sentarse. Quiero esta mañana, hermanos, compartir un tema, y es los antes de Dios. Los antes de Dios. Yo creo que una de las frases que aparece en la Biblia es la palabra antemano. Y la palabra antemano, hermanos, en nuestro castellano es prácticamente la anticipación antes que suceda algo. Por ejemplo, creo que en alguna vez usted le ha dicho a una persona de antemano, gracias. O sea, lo que le está diciendo es por adelantado de. Antes que suceda, usted le dice gracias. Lo hemos visto muchas veces, hermano. Por ejemplo, también cuando si creemos que puede pasar algo tal vez no tan correcto, le decimos, mire, de antemano las disculpas si llego tarde, que casi siempre llegamos tarde, pero de antemano las disculpas. Pero hermanos, en la Biblia, cuando está la palabra de antemano, antes de, lo que el Señor nos quiere enseñar es que antes que sucedan las cosas, antes de, en el plan divino ya sucedieron. Lo que para nosotros, hermano, muchas veces es como no puedo creer por qué sucede esto. Antes de, Dios ya lo tenía todo. A tal grado que hoy le puedo enseñar el concepto que los antemanos de Dios reflejan sus planes, sus propósitos divinos. Dios se estableció desde antes de la creación a través de Cristo Jesús.
El versículo que hemos leído dice que Dios preparó de antemano la obra, las bendiciones y la obra redentora de Cristo para nosotros. O sea, lo que a nosotros nos sorprende, a Dios no le sorprende en absoluto. A tal grado, hermanos, que la palabra antemano del griego koiné, que es donde la Biblia fue traducida, fíjese que la palabra, hay unas raíces que quiero dejarle hoy. Por ejemplo, la palabra prognosis, palabra griega, significa conocimiento previo. Pero también el prefijo pro, hermano, se usa en los verbos griegos como priorizo, que significa predeterminar. Pero ya la palabra antemano, la palabra griega, proetimazo, que significa preparado antes de, tener listo antes. Por ejemplo, en Mateo aparece la parábola de las bodas y dice que mandaron a alguien a que fuera a invitar a las bodas, porque dice que el padre ya tenía todo preparado. Cuando nosotros como iglesia hablamos que vamos a ir a estar en la boda con Cristo, un ejemplo, la Biblia dice que ya está preparado el banquete. No sé si me va a entender hoy, pero los antes de Dios no suceden en el tiempo presente. Los antes de Dios, hermano, sucede en el tiempo que Él estableció antes que las cosas pasen. Por ejemplo, el salmista en el Salmo 139 dice: en el libro estaban todas las cosas escritas acerca de mí, sin faltar ninguna de ellas. Lo bueno, lo malo, el éxito, los triunfos que hoy tiene, el Padre ya los había preparado para usted. Las penas que hoy enfrenta también ya estaban preparadas. Las desgracias ya estaban preparadas. Los fracasos también ya eran parte. Todos aquí sabemos que siempre que, lamentablemente, así somos los salvadoreños, pero usted sabe que todo, digamos, objeto fabricado, algún producto, casi siempre tiene su manual. Tiene su manual de fabricante. Lamentablemente nosotros, hermano, armamos y cuando ya no hayamos qué hacer, ¿a dónde está el manual? Hoy están vendiendo mucho, hermano, lo que son muebles de armar. Y cree que podíamos armar una vez uno. ¿Dónde está el manual? Sobraban tornillos, sobraban de todo. Sobraban piezas. Pero cuando Dios lo creó, hermano, el manual llamada Biblia habla todo acerca de usted. Ahora, lo que yo quiero enseñarle hoy, esta mañana, es que lo que a nosotros nos sorprende, y es un escándalo en el cielo, Dios ya lo sabe todo. Romanos capítulo 9, versículo 23 dice: y para hacer notoria la riqueza de su gloria, las preparó. Está hablando en tiempo pasado. Dice: las preparó para que los vasos de misericordia que Él preparó de antemano por la gloria. Oh, hermano, no sé si puede comprender esta mañana que los antes de Dios son la riqueza más grande para nosotros. Lo que hoy somos salvos es producto de la obra que Cristo preparó de hace siglos para nuestras vidas. Hermanos, es importante que hoy nos demos cuenta que antes que usted vaya a pasar, por ejemplo, una consulta y le den un diagnóstico quizás no tan acertado, yo quiero decirle que Dios no solamente sabe ya el diagnóstico, Dios tiene juntamente con él la salida, o con ellos la salida. La Biblia dice que juntamente con la prueba Dios tiene la salida. O sea que en el proceso que hoy, o en la situación que usted enfrenta hoy, hermano, Dios ya tiene la salida. A Dios no le asusta lo que a usted le pasa. Cuando Dios le dijo a los discípulos: pasemos al otro lado, y se dice la Biblia, y él se acostó a dormir, es porque él sabía y le dijo: vamos al otro
otro lado, se levanta la tormenta. Los demás le dicen: mira que perecemos, levántate, dormilón. Jesús lo reprende y le dice: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Porque cuando Él da la palabra, Él lo da por hecho que iban a llegar al otro lado. No sé si me comprende, pero el Dios que lo llamó a usted nunca se ha equivocado. El Dios que lo eligió a usted es el Dios que tiene la entrada, tiene la salida, tiene el punto de partida y tiene el punto de llegada. Ese es el Dios que nosotros adoramos, los antes de Dios. ¿Cómo podemos nosotros entender, hermano, los antes de Dios? Quiero enseñarle hoy, número uno, que los antes de Dios están en nuestro llamado. ¿Cuántos se sienten llamados por Dios? No, vuelvo y pregunto: ¿cuántos se sienten llamados por Dios? Los antes de Dios están en nuestro llamado. Esto me bendijo tanto, porque la Biblia dice, hermano, en 1 de Samuel, capítulo 9, 15 al 17, dice que Israel estaba pidiendo el primer rey, estaban pidiendo un rey para la nación. Entonces viene el Señor y le habla al profeta Samuel y le dice: mañana, o sea, le está hablando antes que las cosas pasen. Mañana, a esta hora, yo enviaré un varón de la tierra de Benjamín, la cual ungirá por príncipe sobre todo Israel. Salvará a mi pueblo de la mano de los filisteos, porque yo he mirado a mi pueblo, por cuanto su clamor ha llegado hasta mí. ¿Cuántos alaban al Señor? Porque su clamor llega hasta la presencia de Dios. Clamen a mí, yo les voy a responder y les voy a enseñar cosas grandes y ocultas que ustedes no conocen. Lo dice el Señor en Jeremías 33:3. Ahora, ha llegado hasta mí. Y luego que Samuel vio a Saúl, Jehová le dijo: he aquí, este es el varón el cual te hablé. El mañana de Saúl ya estaba en el ayer de las manos de Dios. No sé si me va a entender estos enredos que estoy diciendo. El mañana de él, el llamado de él, ya estaba en el ayer de Dios. Yo no sé si usted va a salir hoy pensando que todo el paquete de nuestras vidas ya estaba en las manos de Dios. El hecho que usted hoy esté sentado aquí oyendo una predicación, Dios ya lo había establecido. Y lo sorprendente que le dice: el cual te hablé, este gobernará a mi pueblo. Oigan, dice la Biblia que a Saúl se le habían perdido unos animales del papá, y andaba buscándolo, llevaba 3 días y no los encontraba. Andaba por todos los pueblos y no hallaba las asnas de su papá. Por alguna razón no las encontraba. Alguien le dijo: hay un profeta de Dios, hay un vidente de Dios. Yo que tú fueras donde él para que te diga dónde está. Como quien dice: bueno, hay alguien que le adivina al Señor, que tal vez te puede decir dónde están. Pero escúcheme, antes de que Saúl dijera: voy a ir por consultar por curiosidad, a ver si me dice, Dios le habla al profeta y le dice: mañana un varón de la tribu de Benjamín va a venir acá y lo vas a ungir, porque es el producto del clamor del pueblo. Los antes de Dios, el antemano de Dios, es que él ya tenía preparado para Saúl. Pero me encanta lo siguiente. Versículo 23 dice que un día antes Samuel le había dicho al cocinero que apartara una porción. Saúl no sabía nada. Él iba a buscar sus 3 burros o burras, no sé qué era, o cabra, no es que andaba buscando. Él iba a buscar, pero 3 días antes, oiga por favor, Dios viene y le habla a Samuel, y el Samuel le dice a su cocinero: apártame una porción. Ay, esto me ministró. Apártame una porción que será para la hora que se presente un varón
que anda preocupado buscando otras cosas. Él viene a buscar lo que él quiere, pero yo le voy a dar lo que yo quiero hacer en él. Él anda buscando, anda preocupado en sus quehaceres, pero yo tengo una porción preparada. Saúl no sabía que el día de mañana él estaba siendo ungido como el nuevo rey de Israel. Y el Señor me enseñó esta semana que el hecho que usted hoy sea un llamado por Dios no pasó por accidente. Dios lo había preparado. Había una porción esperándolo a usted. Había algo que solo es para usted, que solo es para mí. Sabe, hermanos, que yo se lo digo a usted con tanta certeza, hablando del llamado pastoral. Fíjese, hermano, que yo he llegado a pensar que de la casa de Dios llamó al más inútil. Siempre, hermano, a mí era el que me sacaban del culto. Se me sale hasta que deje de hablar. Y mi hermano el mayor, tan correcto, que nosotros decíamos, este va a ser pastor. Un hombre orador, siempre de consejero, siempre correcto. Y yo el Power Ranger que daba vueltas de gato en la iglesia. No va a creer que una vez en una actividad portando 2 vueltas de gato y no le zafo la mano a mi hermano, pues me quería dar duro ahí dentro de la iglesia. Y alguien le dijo, no me va a pecar, si aquí está en la casa del Señor, déjelo que crezca. Ese loco un día va a hacer algo. No sé si identifica a algunos de ustedes que no tienen cara de buenos. Pero había una porción especial. Había algo preparado para mí. Por este mensaje me ministró. Y Dios le dijo, lo que yo tengo para Saúl, no lo tengo para nadie más. Esto es una bendición que usted debe de entender. Que lo que Dios tiene para usted, pueden haber parecido, pero Dios no se lo va a dar al parecido, porque ya lo tiene reservado para usted. Mire, hermana Mayra dijo amén con más gloria. Si ayer estaba contando en los ayunos, hermano, que yo como todo inocente a los 18 años llego donde el pastor y le digo, pastor, me quiero casar. Y me dijo, ¿qué está haciendo, hijo? Me dijo, te acaba de nacer, hombre, me dijo. Llegué yo de mi pastor y le dije, pastor, tengo novia y quiero casarme. No, hijo, me dijo. Y empieza y me agarra, hermano, y yo salí pero decepcionado, pero le hice caso a mi pastor. Entonces la hermana Mayra tiene que ir a buscar a ese pastor, porque de lo contrario no estuviera aquí con él. Se lo voy a traer para que le dé una ofrenda. Hermano, no sé si me va a entender, pero entremos en materia. Llega Saúl buscando las asnas. Lo ungen y le dice, siéntate, porque hay una porción que he apartado para ti. Hay una porción que he apartado para ti. Usted puede tener pruebas, usted puede pasar el proceso más grande hoy, pero Dios tiene una porción preparada para usted. Usted puede andar preocupado igual que Saúl en los quehaceres, como le digo a mi padre que se le han perdido los animales y Dios lo unge por príncipe. Lo que hoy usted tiene es porque Dios lo preparó en el mañana. O sea, lo que Dios tiene, lo que usted tiene hoy, Dios lo preparó, en el ayer para el mañana. Uno no lo entiende, pero si es la mente de Dios. Y se sienta Saúl y dice, ¿qué está pasando aquí? Óigame, hasta el cocinero estaba preparado para el banquete que le iban a dar al llamado por Dios. Les cuento esto para que les bendiga. Un pastor me dice, ándate al bíblico, me dijo, yo te voy a apoyar, me dijo. Ay, hermano, yo tan contento, porque había estado orando 2 años. Y en ese entonces estábamos pasando la prueba más grande con la familia, enfermedades de
situaciones difíciles. Mi papá había empeñado todo un terreno por las enfermedades. Estábamos pasando la peor y yo deseaba, y este pastor llega y me dice, yo te voy a apoyar. Es más, me dijo, para que mires que es cierto, me dijo, aquí están los primeros $30. Yo dije, esto va en serio. Esos fueron los únicos 30 que me dio en toda su santa vida. Me voy a estudiar teología, hermanos. Y vive Dios lo que les digo, que a uno no le daban la libreta de notas igual que en los colegios, si uno no pagaba. Y tampoco le iban a dar los exámenes. Y mire, hermano, la peor desgracia era que éramos 44 en primer año. De los 44 solo graduamos, parece que 12. Y de los 44 nos ponen, decían, los que deben, no, pónganse ahí al frente. Hermano, siempre pasaba al frente yo. Ya no necesitaba que me dijeran. Y yo dije, me equivoqué, dije yo la verdad que si Dios me ha llamado y prepararme en esta área, me equivoqué. Y hermano, y empecé a orar esas 2 semanas finales, porque era en primer año y no iba a poder seguir, porque tampoco íbamos a poder seguir el segundo año, si no cancelábamos todo, no teníamos derecho a la clausura ni a nada. Entonces vine, hermanos, y empecé a orar. Y es tan real lo que les conozco, porque algunos de los que están aquí fueron parte de eso. Esa noche que era miércoles, para amanecer jueves, Dios le habla a un hombre que ustedes conocieron, llamado Moisés Mulatío. Y Dios le habla y le dice, él había venido a enterrar a la abuela, venía a enterrar a la abuela, y dijo, voy a aprovechar este tiempo que voy a estar aquí en el país, y se fue a estudiar ese año teología. Ese miércoles el Señor le dice, quiero que bendigas a un estudiante. Tienes que regresarte una vez más a los Estados Unidos. Quiero que regreses, porque tienes una misión. No solo vas a ir a trabajar a la iglesia, el linaje escogido, tienes que volver, porque tienes que bendecir. Y dice, ¿qué le dice, Señor? ¿Y cuál estudiante? Si son, en ese entonces éramos 300. ¿Y a cuál de todos? Y el Señor fue específico y dice que él contaba el testimonio, que Dios le dijo, uno que dirige los devocionales es. Y él le dijo, Señor, pero si cada día dirige uno. No, Dios le habló específicamente. Dios le dijo a alguien, y así le dijo Dios, a alguien que cuando ministra cae en la gloria del Señor. Ese es. Y él dice, pero ¿cuál es? Ese jueves casualmente me tocaba a mí el devocional. Yo estaba ministrando el devocional, cantando, orando. Cuando yo lo veo, tiene 2 puertas, lo que se le conoce el salón donde se hacen los devocionales, que cabe bastante gente. Yo de repente estoy terminando el devocional, cuando yo lo veo parado en la puerta primera. Hasta ahí yo no sé nada, pero cuando termina el servicio, viene, me pone la mano en el hombro y me dice, vení, ¿quieres seguir estudiando? Y a mí me daba pena porque él hablaba con todos los 44 menos conmigo. ¿Quieres seguir estudiando? Y yo le digo, no sé, pastor. ¿Por qué? Me dice, tengo unos problemas financieros. Hermano, en ese momento que yo le digo, aparece el director de la institución y le dice, mire, el Señor me habló, le dice, que yo tengo que bendecir a un estudiante. Y el Señor estaba en el baño, él por cierto, estaba en el baño y el Señor me dijo que este es, le dijo. El director se queda con una sonrisa y le dice, yo también estaba orando por este joven, porque tiene de Dios, le dijo. Yo también estaba orando. De aquí en adelante, le dijo, no le vaya a cobrar a él, me cobra a mí. Yo me voy y me cobro. Hermano, pasó un año, pasó 2 años, pasaron 3 años, pasaron 4 años, 5.º año, hermano, y yo, el estudiante más feliz.
porque nunca me cobraron. Allá cuando iba a graduar, llego donde la secretaria y le digo: mire, secretaria, por casualidad mandaron a hacer mi cartón. Yo tenía miedo. El suyo fue el primero que salió. A ver si me comprende. El antes de Dios, hermano, el antes, lo que Dios, el banquete que Dios tenía preparado en mi aflicción, Dios ya lo sabía todo. Yo no sé si me va a comprender esta mañana, pero no importa lo que usted esté pasando, en el antes de Dios las cosas ya están preparadas, porque lo que a mí me aflige, el reino de los cielos no padece de escasez ni de recursos, lo tiene todo. Mío es el oro, mío es la plata, dice el Señor de los ejércitos. Dios lo suple todo. Y mire, casualmente Dios tiene que llevarnos a una quiebra para enseñarlo lo que Él tiene preparado para nosotros. Lo que hoy le estoy hablando a usted es que dice Efesios: Dios preparó de antemano en Cristo las obras en las cuales íbamos a andar. Entonces, hermanos, enseñarles esta mañana que Dios está, los antes de Dios están en nuestro llamado. Nadie le va a quitar lo que está reservado para usted. 300 estudiantes, hermano, mejores salmistas, créamelo, que ya había un muchacho que nosotros le decíamos Marco Witt de apodo, porque era el mejor tecladista. Y eso que yo le cuento hoy, no era el único que tenía esas penas como estudiante. No era el único. Pero Dios tenía algo preparado para mí. Y vengo a decirle esta mañana de parte de Dios: Él ya tiene todo preparado para usted. No se me desespere, que lo que en el mañana va a suceder ya está cubierto por el seguro divino. No por el hombre, sino por Dios, el que lo hace todo. Todo. Ayer estuvimos, hermanos, en una consagración de un templo de un gran amigo. Y créalo que al ver a ese pastor y al ver esa congregación llorando de gozo, a mí mi corazón se quebrantaba. En tiempo récord levantaron un templo para la gloria del Señor. Personas de todos lados, sabe que allá habían amigos, sabe que hasta el alcalde y el director del distrito estaban ahí, que habían sido parte de esto. Yo solo me recuerdo que cuando el pastor me dijo: orá por mí, me llevo al terreno y me dice: orá por mí, porque tengo $2,000 para hacer un templo que va a costar más de $25,000 y me voy a aventar. Pero Dios ya tenía todo preparado, porque lo que a mí, hermano, me aflige hoy será la gloria del mañana que Dios tiene preparado para mí. Lo que sí le puedo decir esta mañana es que lo que usted no se imagina, las cosas que Dios tiene preparadas para usted, cosas que ojo no vio ni oído yo, Dios las ha preparado para los que le aman. Alguien aquí ama a Dios de corazón. Los antes de Dios están en nuestro llamado, pero los antes de Dios están en nuestras peores crisis. Dice la Biblia en Primero de Reyes, habla del profeta Elías. Dice que el profeta Elías dio una profecía que 3 años y medio no iba a llover. Y cuando empieza aquella cosa difícil, Dios le habla al profeta y le dice: apártate de aquí, le dice en Primero de Reyes 17:3. Apártate de aquí, vuélvete al oriente, escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, pero quiero que lea lo último conmigo. Y yo he mandado a los cuervos que te den. Oiga,
Dios le está diciendo: Elías, en tu crisis no te preocupes, porque he preparado el arroyo de Querít, pero yo ya le di, oiga, yo ya preparé los cuervos. Mire, imagínese esto. Los cuervos no aparecieron de la nada. Esos cuervos empezaron a nacer, a crecer, y la única misión de ellos, la única misión, era que estaban preparados para llevarle. ¿Qué le llevaban, por cierto? ¿Qué le llevaban? Pan. Y es sorprendente, porque estos animalitos, ¿qué es lo que comen? Carne. Dios mío, ¿cómo es que un cuervo no se comía la carne? Como que a usted, no sé, a usted cuando era niño lo mandaban a comprar y le decía: mamá, viene incompleto, porque uno ya lo había mordido. ¿A alguien le pasó, hermano, que miren, mamá, fíjate que la tortilla se le cayó un pedazo, a la cora de pan, miren, le faltó uno? No le faltó uno. Al queso, ¿verdad? Me daban a comprar queso, mire, mamá, fíjate que el queso viene incompleto. No. Imagínese usted a un cuerpo preparando, creciendo con una misión. ¿Y cuál era la misión? Crecer aquel polluelo. Y no era cualquier, eran los que estaban preparados. Es increíble. Pero a la hora que Elías quería comer, llegaban los que tenían que alimentarlo. Eso no salió de él. Algún cuerpo dijo: bueno, voy a pasar, dijo, y voy a ver qué sucede, porque un pastor contaba una historia que estaban sin comer y estaban orando porque Dios les proveyera algo, frijolitos y todo. Y dice, hermano, que de repente un gato llevaba un pollo de esos que vienen en redecía, y como era tan grande el pollo, que se le cayó de la boca al gato y cae en la casa de él. Y dice que él salió corriendo y entendió que ese gato Dios lo usó para que él se comiera un pollote. No sé si me está comprendiendo, pero lo que dice Efesios es: antemano, antes de que suceda, Dios lo tiene todo. Dios ya sabía, esto es increíble, pero Dios ya sabía que usted de repente se iba a enfermar, y Dios lo prepara para eso. Dios usó una mujer de Dios aquí y me dijo: pastor, oro por usted, y oro por la iglesia, y oro para que Dios lo prepare. Porque me dijo en esta ocasión: viene un espíritu de muerte a la iglesia, y necesito que usted ore, hermano. Y oró por mí, oró por la iglesia ese día acá, hermano. En una de esas, hermano, días después empieza, hermano, a morirse. Y en 8 días enterramos un montón de personas. Y me recuerdo que estaba en esa pila y llegó la hermana Machado y me dice: pastor, ¿y hoy cómo va a ser? Porque tenía 2 cadáveres en la misma hora en la iglesia. Y ellos oraron por mí, y me acordé que el Señor me dijo: para esto te he preparado. Las cosas buenas y malas Dios ya las tiene preparadas, pero antes de eso lo va a preparar a usted para la prueba, lo va a preparar para la victoria. Dice la Biblia, hermanos, que estos animalitos llevaban de comer a Elías, pero un día se seca el arroyo y los cuervos ya no llegan nunca. Y dice Elías: ¿y ahora qué hago? Ahora viene el Señor y le habla en el mismo capítulo 17, versículo 8. Dice que un día se secó el arroyo de Querít, y pasado algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Vino luego palabra de Jehová diciendo a Elías: levántate y ve a Sidón de Sarepta de Sidón, porque allí mora una viuda que le he dado orden que te alimente. Viene Lucas y dice: habían muchas viudas
en tiempos de Elías. Pero hubo una, dice, que Dios había preparado para que alimentara al profeta Elías. Yo quiero preguntarle hoy, ¿la bendición de alimentar a Elías era para el profeta o era para la viuda? Era para la viuda. Porque la Biblia habla muchas veces de la viuda y dice, le he dado orden. Cuando Elías llega y le dice, mujer, ¿me puedes dar de comer? Y tenía 2 leños, dice la Biblia. Esta sí estaba pobre, 2 leños. Y luego dice que se iban a dejar morir. Era lo último. Y tenía un hijo. ¿Qué hubiera hecho usted que ama tanto a sus hijos? Y este viejo dragón quiere hartarse él y quiere que se muera mi hijo. No, primero los hijos. El problema no era ese. El problema es que Dios ya le había dado orden. Antes de que llegara Elías, Dios ya le había revelado a la mujer que había una tinaja, que había una vasija ahí, que nunca iba a carecer de harina, que nunca iba a carecer de aceite, porque Dios ya había dado orden. Dios ya tiene preparado, y Dios bendiga, porque todos los proyectos que vendrán no van a ser, hermano, escúcheme, no van a ser producto de una casualidad o de una locura humana. Es que Dios ya lo tiene todo para usted. Dios ya lo tiene todo para el templo cristiano. Le he dado orden. Me gusta esto. Se secó el arroyo de Querit. ¿Sí o no? Diga conmigo, se secó el arroyo de Querit. Pero no se secó el arroyo celestial. Se puede secar el arroyo, pero jamás se va a secar el arroyo celestial. Se seca el arroyo y le dice, ¿sabes qué? Pero yo he provisto, yo tengo todo preparado para ti, porque en nuestras peores crisis aparece el que todo lo puede. Juan capítulo 6 versículo 8 al 9. Había una multitud de 5,000. No habían alimento, no había nada. Uno de los discípulos, llamado Andrés, hermano de Pedro, de Simón Pedro, le dijo, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Le pregunto, ¿cómo es que en una multitud había un muchacho que tenía, Juan capítulo 6, 8, 5 panes? Hermano, por el amor de Dios, pregúntele a uno de los míos si le da hambre. Pregúntele a un muchacho si le da hambre. Pregúntele a la Natalie si le da hambre. No le da, hermano. Arrastra con todo. Ahora la pregunta, ¿cómo es que este muchacho no se había comido los panes y los peces? ¿Cómo es, Carlito? Si usted es el primero en la fila cuando repartimos aquí, ¿cómo es eso? No, y cuando ya tiene el bolsón es que me quiere ir, pero hoy voy a predicar hasta la 1 para que no me vaya. Ya lo voy a dejar ir, Carlitos. Hermanos, ¿cómo es que este muchacho está bien, hermano? ¿A alguna hermana aquí que ya no le da hambre? Está bien, hermano. Ahí llega una edad que ya ni hambre da. Pero un muchacho tenía los panes. Pregúntele yo si no le da hambre, hermano. Si no engorda por la solitaria, que es más grande, pero hambre le da. ¿Cómo es que tenía los panes y los peces intactos? Otra cosa, cuando dice aquí hay un muchacho, o sea que andaban buscando soluciones, y el muchacho aparece con los 5 panes y los 2 peces. No es casualidad. Es que en los antes de Dios ya sabía que había un muchacho allí que tenía algo poco, que en la mano de Dios se hace mucho. Oh, hermanos, terminemos con lo siguiente. Los antes de Dios están en nuestra provisión. Génesis capítulo 22 versículo 13. Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo. No había Biblia, no había ley, no había nada. En ese tiempo era bien común que los dioses de esas naciones
o de esos pueblos pedían sacrificios humanos. O sea que era, para mí, hoy usted dice, ¿cómo Dios le va a pedir un hijo? Hoy que usted tiene una Biblia, hoy que sabe que Dios no acepta sacrificios. Pero para los dioses de aquel entonces pedían sacrificios humanos. O sea que era bien fácil creer que lo que Dios estaba diciendo no era una broma, era una realidad. Pero dice la Biblia que cuando Abraham estaba a punto de sacrificar a su hijo, simbología precisamente de la obra redentora de Cristo, en ese momento Dios le habla a Abraham y le dice: entonces alzó Abraham sus ojos. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró aquí a sus espaldas un carnero trabado en la zarza por sus cuernos. Y fue Abraham y lo tomó el carnero y ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó Abraham el nombre de aquel lugar. ¿Cómo lo llamó? Jehová Jireh, Jehová proveerá. Por tanto, se dice hoy, en el monte de Jehová será. Termino. Dios me ministró, porque antes que Abraham subiera al monte, antes ya había subido el cordero. Antes de que Abraham llegara con Isaac, ya estaba el carnero. ¿A dónde estaba? En las espaldas. ¿Sí o no que cuando uno está con una pena le cuesta ver? Cuando usted va bien pensativo, decimos nosotros, no sé si es correcto, pero cuando usted está afligido, ¿qué hace? ¿Qué le pasa? Le dicen a usted. No, nada. Y las llaves, buscando las llaves y con ellas en la mano, buscando el teléfono y con él llamando. ¿Alguien sabe que cuando uno está preocupado pierde la noción? Saben que la semana pasada una persona dice: pastor, estaba tan preocupado por el culto que vino con un tenis de un color y de uno y otro de otro. Gloria a Dios que aquí no son metiches, nadie echó de ver. Hasta que me dice: mire, pastor, un tenis de un color y otro de otro. Vine, me dijo. Y yo le dije: ¿hay algo que le aflige? Sí, hay algo que me aflige. Se puso un zapato. Otra que ya es despistada, por cierto, es la hermana. El otro debería con un zapato de uno y otro de otro. Por Dios bendito, hermano Guillermo. Si antes no lo pierde a usted, varón del Señor. ¿Ah? Y peor que en campaña, ¿verdad? Y cuando vemos la fotografía y le dan zoom, la hermana con un zapato de uno y otro, hermano. Por el amor de Cristo. Qué pena. ¿Sí o no? Que cuando estamos pasando malos momentos perdemos la cosmovisión de las cosas. Y Abraham ahora está frente, pero no mira al cordero. Y le dice el Señor: alza tus ojos. ¿Por qué? Porque su vista estaba, hermano, me imagino viendo a su hijo que tenía que sacrificarlo. Él lo creía, él lo iba a hacer porque amaba a Dios. Dios le dijo: de verdad sé que me amas, que me temes. Pero cuando Dios le dice: mira hacia atrás, había, dice la Biblia, Dios tenía preparado para la crisis. Esto me bendijo, porque usted debe de saber que antes del hambre Dios ya ha preparado todo. Antes de la crisis económica en la cual estamos enfrentando, Dios tiene todo preparado para nosotros. Dios tiene todo. ¿Sí o no que la pandemia, dijo usted, ¿y ahora qué voy a hacer? Dijo. Qué terrible. ¿Y ahora qué hago? Hermano, por el amor de Dios, como no teníamos nada que hacer, comíamos 5 veces. Carlitos bien cachetón venía, hermano. Hermano, comimos más, Carlitos, es verdad. Mira, hermana Mayra, ¿cómo no había que hacer? Comamos, me decía, volví a hacer comida y luego comí. Mira, hermano, y se nos quitó el sueño. Y sabe que uno estaba cenando allá por tipo a las 12 de la noche. Ah, es hora de almuerzo, decía uno, y decía comer otra vez.
En la pandemia fue donde más yo pude ver la mano del Señor. Porque Dios ya sabía que eso iba a pasar. Jehová ya había provisto. Dios, hermano, yo no sé si está comprendiendo hoy, pero la palabra antemano es los antes de la preparación de lo que Dios ya tiene todo diseñado antes de que las cosas, hermano, sucedan. Por eso esta mañana sepa que ante todo lo que venga, Dios ya lo tiene preparado. Óigame, dice la Biblia que el pueblo de Israel, Dios le envió maná del cielo. ¿Y sabe qué les dijo? Descansen, que mañana voy a hacer llover maná. Lo dice el Señor. ¿Sabe que el pueblo dormía? Y cuando se levantaba en la mañana, decía recoger el maná para preparar el pan. El pueblo dormía, pero el Todopoderoso no dormía, enviándole la provisión a su pueblo. Mientras usted descanse en las manos de Dios, qué tranquilo, hermano. Porque ese Dios lo puede todo. Alguien puede estar de pie esta mañana. Nos vamos a saltar algunos puntos. Dice la Biblia que cuando el hijo pródigo llegó a la casa de su padre, le dijo: voy a ir a la casa de mi padre y le voy a decir que le he fallado, que he pecado contra el cielo, contra la tierra, contra todo. Oiga esto. Dice la Biblia, no lo digo yo, dice la Biblia, que cuando aquel hijo llega, el papá lo abraza, lo besa y le dice: maten el becerro más. Eso indica que el papá ya se había preparado para el regreso de su hijo. Maten el becerro más gordo. A veces voy a casa de los hermanos y me dicen: hermano, de esto va a salir uno para usted, me dicen. Eso indica que no es un invento. Ellos están preparando. El papá dijo: maten el becerro. Y dijo: saquen la túnica. La túnica no la mandó a hacer, ya estaba lista, porque el papá sabía que su hijo iba a regresar. No sé si puede dimensionarlos antes de Dios, pero Dios es perfecto. Hermanos que están pasando por momentos, no se desesperen. Dios ya lo tiene todo planeado. Hay penas que las personas cargan en la vida, que no las comparten. No las comparta, Él ya lo sabe, Él ya lo tiene todo. Vea lo siguiente: aprendamos a descansar en Dios, porque Él tiene que provocar la necesidad para revelarse. Dios tiene que llevar a un José a la cárcel, pero tiene que llevar a 2 reos más para provocar que estos tengan sueños y que José se lo revele, para que 2 años después alguien necesite del revelador de sueños. Porque Dios provoca muchas veces la escasez, la enfermedad, que lo echen de un trabajo, para que usted emprenda de la nada. Dios provoca todo eso, y aquel que lo entiende, el Señor le abre la llave de la sabiduría. Dios provoca todo para poder revelarse. Aprenda que hay cosas que no le van a salir como usted quiere, sino como Dios ha diseñado que sucedan. Porque al pastor no le han salido cosas como él quiere, porque ya tiene un diseño el Señor cómo van a suceder. Porque en el ayer, que yo creo, en el presente, el Señor ya tiene preparado el mañana. Lo último, aprenda que Dios no improvisa, Dios preordena. Dios no improvisa, jamás. Dios no improvisa. Nosotros, ¿verdad? Con esto lo cubro, con esto lo hago.
¿Va a creer usted que un hombre venía desde las pilas? Y venía un familiar ahí y venía fallando el acelerador, entonces no podía hacer los cambios. Y le dice a un familiar, mire, le dijo que llegamos a San Salvador, llegamos, amarró una pita. Cada vez que hacía los cambios, el otro jalaba la pita y él metía la velocidad. Cuando él contó, le dieron una regañada y le dijo, ¿por qué no te bajaste? ¿Qué no ves el riesgo que corrieron? Porque los salvadoreños somos expertos en improvisar, pero Dios no improvisa, Dios preordena. Nosotros cubrimos todo de la nada, pero Dios no cubre todo de la nada, Dios lo tiene todo. ¿Sabe que he sido tan bendecido con esta palabra? Que yo no estoy en otro lugar, usted no está en otro lugar, o no está en otras condiciones, porque para este momento Dios me preparó. Para este momento Dios lo preparó. Pero ¿sabe qué? Usted y yo vamos para más. No, usted y yo vamos para más. Usted y yo vamos para más. ¿Por qué? Lo dice el pastor. No, lo dice la Biblia. Lo dice el Señor. Padre, gracias. Gracias, Señor, gracias. Porque todo lo que ha pasado y todo lo que va a pasar ya está diseñado, Señor, en el antemano de Dios, que significa promitazo. Antes de las cosas sucedan, yo lo preparé todo. Yo ya lo tengo todo. La Biblia dice que antes que yo viniera a este mundo, Él ya había preparado.